Amén. 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 Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo, nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Nuestra porción bíblica para el mensaje de esta mañana la vamos a encontrar en Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 21 al 42. El relato es un poco largo porque entrelaza dos historias, la de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Para la lectura, yo le he pedido a la hermana Nilda y al hermano Ramón que me ayuden a leerla. Está en Marcos, capítulo 5, los versículos del 21 al 42. Y nos ponemos en pie para leer la Santa Escritura. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a empezar Ramón leyendo la Santa Escritura. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Nilda. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Gloria a Dios. Ramón. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Se pueden sentar. Vamos a hablar un ratito de lo que hemos leído.
La palabra nos dice, el escritor nos dice que el Señor cruzó a la otra orilla. La otra orilla es la parte oeste del mar, que es donde se encuentran los judíos. Ahí estaba el Señor y había una multitud grande que lo esperaba. Pero dice la palabra que de esa multitud, en esa multitud llegó un hombre que se llama Jairo. Nos dice que Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Y qué es eso, verdad? Pues el principal de la sinagoga era un hombre que tenía que tener unos requisitos para poder ser principal de la sinagoga. Tenía que ser judío, tenía que ser laico, no podía ser sacerdote, tenía que ser laico y tenía que ser un hombre respetado y admirado por su comunidad. Este hombre iba a tener la gran responsabilidad de cuidar el mantenimiento físico de la sinagoga, pero también tenía la responsabilidad de elegir y estar dirigiendo y preparando los servicios de la sinagoga. O sea, Jairo era el responsable de escoger a la persona que leyera la Santa Escritura en el servicio de la sinagoga. Era el responsable de escoger al que predicaba. Y era el responsable de escoger a aquellas personas que pusieran orden en los servicios de los sábados. Era un hombre de mucho respeto. Dicen por ahí algunos estudiosos de la Biblia, un chismecito, dicen por ahí que este Jairo era el mismo. No todos están de acuerdo, no todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo con esto que yo les voy a decir. Pero algunos opinan que este Jairo era el mismo que era el principal de la sinagoga en aquella sinagoga en Galilea donde Jesús curó al hombre de la mano seca y que fue tan mal visto y criticado y que los fariseos y los saduceos dijeron hay que destruirlo porque era violentado nuestra ley. Ha curado un enfermo un sábado. Se cree, algunos opinan, que este es Jairo. Pero no lo sabemos. Pero sí sabemos algo. Jairo era un hombre rico. Un hombre que tenía un estatus social alto. Los amigos de Jairo no eran los amigos de Jesús. Los amigos de Jairo eran aristócratas. Y eran ricos. Los amigos de Jesús eran enfermos, pecadores y hasta ladrones. Había una diferencia muy grande, pero la palabra nos dice que ese hombre con esa diferencia tan grande se postró ante los pies del maestro y le dijo: Maestro, mi hija se está muriendo. Maestro, mi hija se está muriendo. Yo no sé cuántos de ustedes podrán identificarse con esas palabras de Jairo, pero yo sí sé que muchas veces he tenido que tirarme en la noche a llorar y a gemir y a decir: mi hijo se está muriendo. Señor, está en pasos equivocados. Señor, va a la destrucción. Mi hijo se está muriendo. Yo no sé cuántas veces ustedes han podido decir: mi hija anda en los caminos equivocados. Eso no fue lo que yo le enseñé. Mi hija se está muriendo. Señor, mi matrimonio, Padre, todo el mundo dice que no hay remedio. Mi matrimonio se está muriendo. Ese fue Jairo, angustiado, dolorido,
pero su orgullo lo trituraba en el piso por amor a su hija. Pero ¿saben una cosa? El Señor pudo haberle dicho: adiós, Jairo, pero tú no eras el que te oponía a que curaran los enfermos a los sábados, y ahora estás tan afligido y tan triste. Adiós, Jairo, tú no eras el que me miraba con disgusto cuando yo entraba a la sinagoga. O le pudo haber dicho: aprendiste la lección. Aprendiste que para el dolor no hay día. Aprendiste que para la enfermedad no hay tiempo. Aprendiste que para el quebranto no hay día. Pero el Señor no hizo eso. El Señor lo que le dijo a Jairo fue: vamos. Y ustedes saben por qué el Señor le dijo simplemente: vamos. Porque el Señor honra su palabra. Y el Señor dice, y nos dice el Salmo 51, nos dice: el de corazón contrito y humillado, yo no lo echo fuera. Por eso, hermano, el Señor le dice a Jairo simplemente: vamos. Jairo se dirige con Jesús para su casa, para que Jesús pusiera la mano sobre la niña y fuera salva. No podía adelantar mucho. Había una multitud muy grande. Solamente podía ir poco a poco, lentamente. Pero de momento surge una mujer que no estaba en la agenda. Nos dice la palabra que era una mujer que había estado durante 12 años con un flujo de sangre, que tocó el manto del Señor y quedó sana. Qué bonito se oye eso. Qué bonito e inspirador se oye eso. Pero vamos a pensar un poquito más. El escritor bíblico nos dice que era una mujer que había estado con un flujo de sangre por 12 largos años. Para los hebreos, para la ley de Moisés, esta mujer era inmunda. Porque la ley decía que una mujer en su periodo menstrual por 7 días era una mujer inmunda, una mujer sucia, una mujer impura, una mujer que no podía ser tocada por nadie, una mujer que donde se sentaba quedaba su impureza, quedaba su inmundicia. Y el escritor bíblico nos dice que esta mujer impura, esta mujer que estaba señalada por la sociedad, fue 144 meses que nadie la tocaba. 144 meses que nadie le decía: tranquila, que vas a mejorar de salud. Dice la palabra que a medida que pasaba el tiempo, ella empeoraba, que se había quedado sin un centavo, que todo lo había gastado en médicos y que no había tenido éxito. Y ella seguía sola, pobre. No tenía ni tan siquiera el privilegio, hermano, de asistir de congregarse en una sinagoga. Ni tan siquiera eso. No podía congregarse, y más triste que eso, ella había sido criada. Ella estaba inmersa en una cultura y ella se creía que ella era impura. Ella se creía que ella estaba sucia, porque eso ahí ella le habían hecho creer eso, porque esa era su cultura. Y ustedes saben una cosa, ella parece fácil que ella caminara y fuera y tocara el manto de Jesús. Hermano,
ella estuvo pensando cómo podría llegar ante el dador de la vida y ser sana. No había opción. Ella sabía que no le iban a permitir bajo ningún concepto que tocara al maestro. Ella sabía que no se podía reunir ante la multitud, porque todo aquel que ella tocara quedaba inmundo, quedaba sucio. Entonces, ella se pone a planificar cómo puede hacer para llegar al maestro. Pero algo ella tenía claro: tenía que pasar desapercibida. Nadie podía identificarla porque ella era una mujer inmunda, rechazada por la sociedad, rechazada por la comunidad social, rechazada por la comunidad religiosa. Y empieza a planificar cómo va a ser. Yo me imagino que sería algo así. Si yo voy y lo toco, me linchan. Yo no puedo hacer eso. Pero, y si yo voy sin que nadie me vea, calladita, y toco su manto, ¿puedo quedar sana? ¡Ah! Pero ¿y si mi inmundicia, en vez de yo quedar sana, y si mi inmundicia lo que hace es que contamina la sanidad del Señor? Dios, ¿qué haré? Estoy desesperada porque yo no quiero contaminar a mi maestro. Pero yo he oído decir que Él sana a los leprosos. Y los leprosos también son inmundos. Eso lo que quiere decir es que la santidad de Él puede limpiar mi inmundicia. Tocaré el manto del maestro, a pesar de que voy a violar muchas leyes, las leyes sociales de aquel tiempo, las leyes culturales, las leyes religiosas. Yo las violaré porque yo creo firmemente que la santidad del Señor me quitará este azote que tengo, me quitará la inmundicia, me limpiará, seré limpia de nuevo. Y por eso es que la mujer, sin que nadie se diera cuenta, que si ella tocaba a alguien, esa persona era inmunda y tendría que ir corriendo a lavarse, ella va muy sigilosamente y toca el manto del maestro. Ella había planeado que iba a quedar, nadie se iba a dar cuenta. Pero el maestro se para en seco y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: pero maestro, ¿cómo tú dices que quién me ha tocado? Cuando hay tanta gente aquí que te está tocando, que te está apretando. No entiendo. Ellos no entendían. ¿Saben lo que ellos no entendían? Que nuestro Dios hace la diferencia y encuentra la diferencia y sabe la diferencia entre un toque de la multitud y un toque de la fe. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Y entonces Jesús se para, repito, y pregunta: ¿quién me ha tocado? Hermano, yo me imagino a Jairo. Su hija se está muriendo. Y el Señor se para a preguntar: ¿quién me ha tocado? Su hija se está muriendo. Y el Señor le preocupa quién le ha tocado.
Yo me imagino que él no salió corriendo porque su hija se estaba muriendo. Cuando la mujer, llorando y temblando, porque recuerden que había violado muchas leyes, le dice al Señor, yo fui Señor quien te tocó. Yo fui Señor que te tocó. Él le dijo, por tu fe has sido sana. Has sido salva de tu azote. Ven paz. Cuando estaba diciendo eso, cuando justo el Señor le estaba diciendo a la mujer sin nombre, a la mujer que estaba sana, llegaron de la casa de Jairo para decirle, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No molestes más, ya no hay nada que hacer. Dice la palabra que inmediatamente Jesús le contestó a Jairo, Jairo, no temas, solo cree. Ustedes saben por qué él tan rapidito le dijo no temas y solo cree. Porque cuando él vio que ese mundo de Jairo se desplomaba, él se dio cuenta inmediatamente que Jairo estaba poniendo su vista sobre la circunstancia y la había quitado del Cristo soberano. Cuando Jesús se da cuenta de eso, le dice, Jairo, no temas. Le dice, Jairo, espabilate, no pongas en peligro tu milagro. Mira solamente al Cristo soberano. Y Jairo dijo, siguieron caminando. Y llegaron a la casa de Jairo. Cuando llegan a la casa de Jairo hay un alboroto inmenso, una gritería tremenda, porque su niña se había muerto. Cuando yo me imagino, yo no sé ustedes, pero yo me imagino que cuando Jairo llegó a la casa, la esposa lo recibió entre tanta algarabía. Su esposa lo recibió. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido momentos difíciles en su vida. Sobre todo, por ejemplo, cuando se muere alguien. Y llega alguien que ustedes quieren mucho, que ustedes aprecian mucho. Y como que entonces nuestras fuerzas como que disminuyen. Y si estábamos hasta en ese momento sin llorar, cuando vemos a esa persona que amamos, lloramos encima de ella. Pues yo me imagino que así fue la mamá de la hija de Jairo. Jairo, mi hija ha muerto. Jairo, nuestra hijita ha muerto, ya no estará con nosotros. Jairo se nos ha ido. Y él, me imagino que con voz temblorosa, le diría, no temas, porque aquí a mi lado está el Maestro. Gloria a Dios. Jesús no quiso que el gentío aquel entrara a la habitación donde estaba la niña. Solamente pidió que fueran sus 3 discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, los padres de la niña, Jairo y su mamá, y por supuesto, el dador de la vida. Pues allá se encaminan. Cuando llegan al cuarto, la niña yace muerta en la cama. El Señor la toca y le dice en arameo, Talita Kumi. Talita Kumi. En español es, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña inmediatamente se levantó, porque a la voz del Señor los vientos obedecen. A la voz del Señor la muerte no existe. Y por eso la niña inmediatamente se levanta. Ustedes ven que Jairo creyó que su milagro se iba a retrasar. Y era que el Señor tenía
No solamente un milagro excepcional, porque no es lo mismo que lo curen de un dolor de pierna a que lo resuciten. Y no solamente, sino que tenía para Jairo el regalo más hermoso. Le llevaría su fe a otro nivel. Eso, ¿y por qué? Porque Jairo en fe supo esperar. Aquí tenemos dos historias, la de Jairo y la de mujer del flujo de sangre. Dos historias que, como yo les dije hace unos domingos atrás, la fe abre el camino para los milagros. Y aquí lo vemos. Tenemos dos historias. De un lado a Jairo y de otro lado a la mujer. Jairo, con nombre, con identidad. El nombre era bien importante para la cultura hebrea. Tiene identidad. La mujer no tiene nombre. Hay una distancia. Jairo, rico. La mujer, pobre. Jairo, apreciado por la sociedad. La mujer, marginada por la sociedad. Jairo, con la oportunidad de tener su sinagoga, donde poder alabar a su Dios. La mujer, 576 semanas sin poder congregarse. Y más triste aún, Jairo sabiendo que trabajaba para Jehová de los dioses. Y la mujer creyendo que no era agradable a Dios. Dos polos completamente opuestos. Inclusive cuando Jairo pide al Señor que le ayude con su problema, él va públicamente a pedírselo al maestro. La mujer va en hurtadillas, va escondida. Dos polos diametralmente opuestos nos presenta aquí el escritor bíblico. Pero también nos dice que esos dos polos opuestos se acercan cuando entienden que tienen cada uno un problema distinto, pero la solución es la misma. Y ahí se acercan. Y por medio de la fe, el Señor hace el milagro. ¿Y qué hace? Los une. Une a Jairo y a la mujer del flujo de sangre. Pero más que eso, están unidos. ¿Y saben lo que hace el escritor bíblico por inspiración divina? Los entrelazan. Los entrelazan para decirnos en esta mañana. Para decirnos en esta mañana que no importa cuál sea tu condición. Que no importa si eres rico o si eres pobre. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene tu milagro. Y ese milagro es para ti. Si tu milagro tú ves que se tarda, deleítate con el milagro del hermano para que tu fe siga creciendo. Pero tu milagro viene. Y en esta mañana, lo único que yo les digo y lo único que me atrevo a decirle, no es que le pidan al Señor por el milagro que ustedes ya tantas veces le han pedido, sino si se atreven, venir al altar y hacer afirmación de fe, que no importa circunstancia, nuestra mirada estará puesta en el dador de la vida. Y no importa nuestra circunstancia, estaremos firmes en la roca, que es Cristo Jesús, que pediremos constantemente que nuestra fe no mengüe hasta ver nuestro milagro. Dios les bendiga.